Padre de los cielos, muchísimas gracias. Queremos pedir tu bendición en esta mañana, pedirte que tú seas bendiciendo el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que tú, oh Dios de los cielos, hoy nos des una oportunidad maravillosa de enamorarnos mucho más de tu palabra, de adentrarnos mucho más en ella, oh Dios, para que nuestro corazón siempre esté a la expectativa de descubrir cada día esos secretos maravillosos, esos tesoros, esas hermosas promesas que hay en lo profundo de tu palabra. Te queremos pedirte que nos des la sabiduría y el entendimiento para que al estudiar tu palabra, Dios, nuestro corazón pueda guardar perfectamente los dichos de tu boca. Muchísimas gracias. En Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces estoy con Carmen, con Luz Aide y con Estela. Vamos entonces a ver estas dos lecciones. Bueno, la primera lección es conociendo el Antiguo Testamento. En Lucas 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profecías, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Este versículo ya lo vimos la semana anterior, ¿no? Y lo vamos a volver a ver más adelante en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a identificar el mensaje principal del Antiguo Testamento, que se resume en lo que significa el pecado, el fracaso del hombre, donde desde ese momento ya se establece la misericordia y la gracia de Dios para con el hombre. En eso nos vamos a centrar lo que es en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento registra la creación del hombre, la creación del mundo y de todo lo que existe. Registra inmediatamente después la caída a causa del pecado del hombre e inmediatamente después la preparación del mundo para la venida del Señor Jesucristo, que empieza allí en el huerto de Getsemaní, perdón, en el huerto, en el paraíso, perdón. Allí comienza y durante todo el transcurso de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que se escribe en el Antiguo Testamento, es donde se hace la preparación de todo el mundo para la venida del Señor Jesucristo, que vendría para redimir al hombre y para quitar o para unir nuevamente su vida con Dios. Esa preparación del mundo fue realizada mediante la nación de Israel. Todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel. Vamos a hacer un análisis sobre la narración de cada uno de los acontecimientos o de los acontecimientos más sobresalientes. Vamos a observar la vida de algunos hombres que Dios usó y vamos a hablar y a ver, a compartir estas verdades que han sido revelados tanto como para el pueblo de Israel como para aquellos hombres que fueron usados por el Señor. En el principio, empecemos en el libro de Génesis, está en los orígenes del mundo, cuando Dios creó el mundo, al hombre, la mujer. Vemos el acontecimiento también cuando el hombre pecó. También hablamos del matrimonio y de la nación, las naciones. Bueno, ¿cómo se originó el mundo? Para nosotros los cristianos, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para nosotros es claro entender que Dios fue el que creó los cielos y la tierra, con su poder, con su autoridad, con su omnipotencia, lo creó. Las condiciones de todo lo que Dios creó lo expresa en una frase, es decir, cada vez que Dios creaba una estrella, un animal, los mares, siempre al finalizar de cada una de estas creaciones, como está en Génesis 1:25, expresa a Dios y vio Dios que era bueno. Bueno, expresa el escritor que todo lo que Dios creaba
él consideraba que era bueno. Dios creó al hombre y a la mujer. En Génesis capítulo 1 y en el capítulo 2, en esos apartes, en primer lugar dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2, en los versículos 21 y 22, que se me pasó. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo. No. Allí empezó entonces la relación de Dios con el hombre. ¿Y cómo era esa relación? La relación de Dios era la mejor, ¿no? En el versículo 28 del capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad. Ya en el capítulo 3 es donde está la tentación de Satanás. ¿En qué consistió? Vamos a leer entonces esos primeros versículos donde lo explica. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. De esta manera, la serpiente o Satanás tentó a Adán y tentó a Eva. La tentación que se resume en que ellos desobedecieron de tal manera que Dios probó el corazón de Adán y el corazón de Eva, y ellos no fueron hallados rectos con respecto a lo que Él les había pedido. ¿Cuál fue el resultado de este pecado? En Génesis 3, del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. El aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A partir de allí, el hombre quedó pues a expensa de su propia voluntad, y fue donde Dios tomó la decisión de sacarlos del huerto. Pero en el versículo 15, Dios deja una promesa de salvación, donde expresa que en algún momento daría la oportunidad de que el hombre volviera en amistad con él. Aunque es muy profundo, pero cuando uno lo va leyendo, uno va asociando con lo que sucedió y entiende que es una profecía que se cumpliría a través de Jesucristo. Y esa promesa es la que está en Génesis 3:15. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de la mujer, la simiente, ¿no? La simiente y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo.
y la simiente de la culebra, pues es Satanás. Dice, por lo tanto, que Satanás herirá a Cristo o al hijo de la mujer, a la simiente de la mujer en el calcañar. Más Cristo herirá a Satanás en la cabeza. Y es lo que se cumple cuando Cristo muere en la cruz o es crucificado. Allí es donde la serpiente es, o la descendiente de la serpiente, o de Satanás, es herida en la cabeza. La herida en la cabeza es una herida de muerte, mientras que la herida en el calcañar es una herida no mortal. Y fue lo que sucedió con Cristo, que murió, pero resucitó al tercer día. Aquí es donde está esa promesa, promesa de la cual tendremos que mirar mucho de aquí en adelante, pero que para que desde ya la vayan teniendo allí en cuenta y la vayan estudiando. El hombre fue creado para tener una relación perfecta con Dios, pero debido a su egocentrismo, debido a su obediencia, escogió su propio camino y por lo tanto esa relación con Dios se interrumpió. Y a esto es lo que la Biblia llama pecado. A partir de ese momento, el hombre pecó y el hombre estuvo separado de Dios hasta la llegada de Cristo. Bueno, aquí está, no vamos a ver detenidamente algunos acontecimientos, pero después de la creación vino, bueno, la caída del hombre. Después de la caída del hombre, cuando fueron sacados del huerto, apareció, bueno, Caín y Abel. Aquí está cuando Caín mató a Abel. Luego vino toda la descendencia hasta que apareció Noé. En el tiempo de Noé vino el diluvio cuando Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero bueno, hubo solo un justo que fue Noé y su familia, sus hijos que son Sem, que fueron, bueno, Sem, Cam y Jafet. A partir de Noé es donde Dios establece la simiente justa, es decir, a través de la cual vendría la descendencia de Jesucristo. Y fue a través de Sem, ¿no? Los semitas, y ahí viene la palabra semita. Luego viene la repoblación de todo el mundo. Bueno, ahí está el acontecimiento de la Torre de Babel y sigue hasta que aparece Abraham o hasta que Dios llama a Abraham. Entonces vamos a continuar en el tiempo de Abraham. Aparece entonces Abraham y la raza espiritual se inicia a partir de este momento. Por lo tal, es que se conoce a Abraham como el padre de la fe, no solo por el pueblo cristiano, sino por el pueblo judío también. Entre Adán y Abraham, bueno, ya vimos todo lo que aconteció. Y Dios mandó a Abraham que dejase su país, dejara su parentela y se fuese a un lugar que él le mostrara. Esa promesa fue acompañada, ese mandato, esa orden fue acompañado a través de una promesa. La promesa que está en Génesis capítulo 12, que la hemos escuchado y que la seguiremos escuchando porque es una promesa especial. En Génesis 12, en los 3 primeros versículos, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta era la promesa con la cual Abraham salió. Por lo tanto, salió y ocupó el lugar que Dios le dijo. Y conocemos que Abraham se constituye en el padre de 3 religiones, grandes religiones, como el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Bueno, según el plan de Dios, Abraham viene a ser padre de todos nosotros y de todas las familias. Es el padre, como lo ratifica en Gálatas 3:29, lo especifica, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Abraham viene siendo para nosotros
también el padre de la fe, por todo lo que él significó y significa para nosotros, ¿no? Para el pueblo de Israel en ese tiempo, Abraham fue primordial para el creer o para la fe. Pues Abraham fue probado, si recordamos, al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. Dios probaba el corazón de Abraham. Y bueno, en el capítulo 1 dice de Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diga. Y en el versículo 22, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bueno, a eso se refiere, ¿no? A que Dios probó el corazón de Abraham y Abraham, o Dios vio que el corazón de Abraham era que perfecto delante de Dios y que temía al Señor. Bueno, qué gran lección nos deja el padre Abraham respecto a la palabra de Dios, y todo tiene que ver con qué, con la fe, ¿no? En Romanos 4, del 14 en adelante, el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi, estaba como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Para nosotros, las lecciones que encontramos aquí está en el creer en esperanza contra esperanza, el no debilitarnos por las circunstancias que nosotros podamos tener, el no debilitarnos en la fe, sino estar plenamente convencido de que Dios ha hecho muchas, no una, sino muchas promesas a nosotros que Él irá a cumplir. Nosotros confiamos y a eso es a lo que se llama fe. Bueno, a partir de ese momento, el nacimiento de una nación hebrea, cuando eh, vino, bueno, después de Abraham vino Isaac, Jacob. Jacob tuvo sus 12 hijos, entre los cuales estaba José. José fue vendido, fue llevado a Israel, a Egipto. Allí se convirtió en gobernador, segundo al mando después de Faraón. Mandó a traer a su familia después de que tuvo el encuentro con ellos. Ellos se establecieron allí en Egipto y durante 430 años permanecieron allí. Pero dice la Biblia que el faraón en los tiempos de Moisés, o cuando nació antes de Moisés, no conoció la historia del pueblo de Israel, de lo que había sucedido anteriormente, y por lo tanto, este periodo, pues es donde el pueblo de Israel es esclavo en Egipto. Y es donde aparece Moisés, donde nace Moisés, donde está la historia del río Nilo, donde su mamá la manda por el río Nilo, una canasta, y donde la hija de Faraón la toma, rescata a Moisés y finalmente termina criando a Moisés su propia madre. Allí Moisés es instruido, preparado, hasta que ya cuando es adulto y huye al desierto, tiene ese encuentro personal con Dios, donde Dios lo escoge para liberar al pueblo de Israel. Ahí es donde viene la liberación, pero todo ese proceso no fue fácil. Liberar al pueblo de Israel
es donde pues están las 10 plagas para poder vencer al faraón. Ya en su última plaga, cuando mueren los primogénitos, cuando él decide dejar ir libre al pueblo de Israel. Y en esa salida es donde ellos celebran la fiesta de la Pascua, y a partir de ese momento, la fiesta de la Pascua es una de las fiestas más solemnes para el pueblo de Israel en los días de hoy, igual para nosotros los cristianos, ¿no? El conmemorar la libertad, la salida de Egipto del pueblo de Israel y su caminar hacia la tierra prometida. En el tercer mes de su salida de Egipto, acamparon en el Sinaí. Allí Dios recibió los 10 mandamientos, allí fue construida el tabernáculo en medio del desierto, en medio del pueblo de Israel. Y bueno, vino la rebeldía del pueblo de Israel, y a causa de esa rebeldía, de esa duda del pueblo de Israel, es donde ellos duran 40 años dando vueltas en todo el territorio, en todo el desierto. Bueno, bueno, aquí no vamos a leer esto. Aquí está en Éxodo, donde está el llamamiento de Dios a Moisés. Cuando Moisés reacciona ante la rebeldía del pueblo de Israel, eso sí, quiero que lo leamos. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante la situación adversa y qué le dijo Moisés? En Éxodo 14, versículos 11 en adelante. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Mientras los israelitas estuvieron en el desierto, varias veces ellos le fallaron a Dios ante la entrada a la tierra que les había sido prometida. Y eso fue, bueno, todo lo que está en el libro de Éxodo, Número y Deuteronomio, ¿no? Durante ese tiempo, la ley de Moisés fue establecida, y fue un convenio de obras, donde Dios dijo: esto harás y esto no harás. Padre Santo. Las leyes eran definitivas, como lo eran los castigos que traía el desobedecer. Jesucristo vino a hacer el cumplimiento de esa ley, y ahora la norma de la justicia de Dios es Cristo mismo, una norma mucho más elevada, cuando toda esta ley la cumplió el Señor Jesucristo al pie de la letra. Bueno, ¿cómo resumió Jesucristo la ley de Dios para el hombre? En Marcos 12, versículo 9, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que eso. Allí es donde Jesucristo le da el cumplimiento a la ley. ¿Quién fue el cumplimiento de la ley? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, quien cumple la ley es Jesucristo. Hoy en día, pues ya no vivimos por ley, sino que somos justificados por Dios. ¿Cómo se justifica ahora el hombre ante Dios? En Romanos 3, del 19 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la manera de ser justificados es mediante la fe en Jesucristo. Luego de que Moisés murió, viene ya el tiempo de Josué,
y la conquista de la tierra. Aquí fue donde Josué recibió la misión o de continuar, o podríamos recibió la posta por parte de Moisés para continuar ya él, porque Moisés había partido a la presencia de Dios, o Dios lo arrebató, lo llevó. Él cruzó el río Jordán, conquistó Jericó, le dio las 7 vueltas a Jericó, los muros cayeron. Luego vino las demás conquistas del pueblo, del territorio prometido, eh, eh, hasta que, pues bueno, conocemos la historia de Josué y Caleb, cuando Caleb tomó la posición del territorio. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos que llegaron a la tierra prometida. De los que habían salido de Egipto, las dos únicas personas fueron ellas. Los demás del pueblo que entró a la tierra prometida eran los que habían nacido durante 40 años que estuvieron en el desierto. Al finalizar los días de Josué, él dejó una orden, ¿no? En Josué 26, 23, 6, diciéndole: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, antes de morir. Después de Josué, vinieron los jueces para gobernar a su pueblo. Escogió hombre de las tribus a jueces para que gobernaran durante centenares de años, hasta que el pueblo de Israel pidió un rey. En 1 Samuel 8, en el versículo 6, dice: pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Allí el pueblo desechó a Dios y pidió un rey. Vino entonces la historia de Saúl, que fue el primer rey que ejerció su liderazgo, su reinado, hasta que él pues decide desobedecer y hacer las cosas a su parecer. Saúl desobedece y por su desobediencia Dios lo desecha. Luego de desecharlo es donde Dios escoge a David. David, el menor de sus hermanos, el más pequeño, el que estaba detrás de las ovejas. A él entonces envió Dios a Josué, y cuando Josué fue a ungir al que iba a ser el rey, fue donde pues Dios le dijo que no mirara a su parecer, como está, que mirara como mira Dios, donde Dios mira lo que hay en lo profundo de su corazón. Y así fue donde Dios le dijo que David iba a ser el rey. Y pues del rey David conocemos sus grandes historias. Fue uno de los grandes héroes de la fe. Fue escogido fue escogido como el linaje que llevaría a que Jesucristo llegara a ser hombre aquí en la tierra. Por lo tanto, fue un hombre perfecto, conforme al corazón de Dios, y Dios lo amó, y fue el único hombre que lo estimó de tal manera que lo llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Después de David vino, por lo tanto, Salomón. Salomón ejerció un reinado perfecto, de mayor esplendor y prosperidad para el pueblo de Israel, pero a los últimos años de sus días fue donde el rey Salomón se apartó de Dios, donde el rey Salomón
siguió a otros dioses y donde Dios decidió que a partir de allí, de la descendencia de Salomón, el reino sería dividido. Y el reino fue dividido, por lo tanto, en dos. Quedó el reino de Israel conformado por 10 tribus y el reino de Judá conformada por 10 tribus. Vinieron muchos reyes, lo único que tenía que hacer los reyes era permanecer en los mandatos de Dios para que estuvieran allí, pero muchos de estos reyes no fueron rectos delante de Dios hasta que Dios permitió que fueran cautivos. Fue cautivo el reino de Israel, que prácticamente desapareció, y más adelante fue el cautiverio del pueblo de Judá, que fue llevado a, ¿a qué? Por, eh, se me olvidó, Naucodonosor, fue deportado, fue llevado por él, y vinieron varios reinos, ¿no? Vinieron los asirios, y todo este tiempo es donde aparecieron los grandes profetas, como Jeremías, como Isaías, estos profetas que narraron todo lo que sucedió durante el tiempo de la deportación, que duró aproximadamente 70 años. Y después de esos 70 años que vieron en el cautiverio, eh, por orden del rey Ciro, fueron enviados a reconstruir a Jerusalén y el templo, los muros, bajo la dirección de Zorobabel, de Nehemías y de a partir de ese momento fue edificado los muros, la ciudad de Jerusalén, y eh, eh, después de edificar, después de escribirse prácticamente el libro de Edras, vinieron 400 años en los cuales no se escribió nada en la palabra de Dios hasta que pues vino los tiempos del Señor Jesucristo. Aquí hay una gráfica de lo que fue la historia en la Biblia, la historia contemporánea, 2000 años antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo apareció Adán, según la historia. En los años 2000 antes de Cristo apareció Abraham, en el 1400 antes de Cristo Moisés, en el 1000 David, en el 830 Elías, 890 Jeremías, 450 la conquista de Alejandro de los griegos, después vino la conquista de los romanos. Entonces, aquí llegamos hasta el año 400, que hasta el año 400 antes de Cristo se escribió lo que es el Antiguo Testamento. Hasta allí se tiene un registro en la Biblia, ¿no? Ya el año 400 antes de Cristo al año 0, aproximadamente año 6 antes de Cristo, cuando aparece Cristo, cuando nace Cristo, es donde se continúa escribiendo, ¿no? Por eso esos 400 años se le dice los 400 años de silencio, que no se habló, que no hubo ningún profeta. Eso para que lo tengamos en cuenta. El Antiguo Testamento es la historia de un pueblo escogido por Dios para mostrarse al mundo. Dios se reveló a sí mismo en pacto con Abraham como su Dios y se había prometido a continuar el pacto con la simiente de Abraham. En el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento es una revelación preparatoria para algo más grande. Los profetas miraban hacia adelante, el día cuando Dios se revelaría a través del Mesías, reuniría a su pueblo esparcido y establecería su reino entre ellos. Todo este escenario se preparó para la venida de Cristo. Todas las profecías, todos los grandes profetas, pues no los nombramos, pero todos los grandes profetas, que cada uno de ellos tiene un libro, escribieron acerca de Jesucristo. Y en todos los libros del Antiguo Testamento hay referencias, no una, sino muchas referencias acerca de Jesucristo. Entonces allí es donde nos damos cuenta que Dios preparó a un pueblo, al mundo entero, para la venida del Señor Jesucristo. Vamos entonces con la lección número 31. Lección 31.
para continuar con el Nuevo Testamento. Entonces ya vimos el Antiguo Testamento, ahora vamos con el Nuevo Testamento para ver un resumen y una cronología de lo que fue el Nuevo Testamento. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a identificar el mensaje central de la Biblia, que es el cumplimiento del pacto a través de Jesucristo, la formación y el desarrollo y el establecimiento de la iglesia de Cristo, ya después de que Cristo desciende a los cielos. El nombre para los últimos 27 libros de la Biblia ha sido tomado de las palabras dichas por Jesús en vísperas de su crucifixión en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La palabra griega pacto y testamento. Testamento significa pacto. El antiguo pacto, Dios escribió en las tablas de piedra sus normas para una vida recta. Pero debido al corazón pecaminoso del hombre, Dios encuentra imposible que el hombre pueda cumplir la ley en sus propias fuerzas. Por eso, en el nuevo pacto, que es la ley escrita en el corazón del creyente, es donde el hombre, tan solo por gracia, por fe, al creer, puede que tener para su vida la salvación y el cumplimiento de toda la ley, que ya lo vamos a ver, y es el amar a Dios con todas sus fuerzas y a su prójimo como a sí mismo. Tenemos en primer lugar los 4 evangelios. Vamos a ver no tanto la cronología como fue escrita, sino en el orden en que está escrito el Nuevo Testamento. Entonces tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue escrito para los judíos, Marcos fue escrito para el pueblo romano, Lucas fue escrito para el pueblo griego y Juan fue escrito para el mundo entero. Mateo escribió para los judíos y presentó a Jesucristo como el rey de los judíos, como un rey, ¿no? Como una autoridad. Marcos escribió al pueblo romano, es decir, al pueblo, aparte del pueblo gentil, especialmente el romano, presentando a Cristo como un siervo, como aquel que viene a servir, no como aquel que viene a gobernar, sino a servir a los demás. A no ser servido, sino servir a los demás. Lucas escribió a los griegos y lo presenta a Cristo como un hombre perfecto, ¿sí? El hombre perfecto sin pecado. Y en el libro de Juan, pues que fue escrito al mundo, presenta a Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador. Esas son las diferencias que hay entre los 4 evangelios, para que los tengamos en cuenta y al momento de ir leyendo, pues nos veremos esos énfasis. Bueno, el evangelio de Mateo, bueno, escrito por Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un judío de Galilea, era odiado porque era recaudador de impuestos, servía al imperio romano hasta que fue llamado por Cristo. El evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, para probar que Cristo era su rey prometido y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Haciendo un resumen de la vida de Cristo. Espera un momentito. Damos la bienvenida a quién, a Andrea, que se conecta ahorita. Entonces tenemos, venga, yo noto, a Carmen, a Luzaide y tenemos a Andrea Elena.
Bueno, y Estela que se nos desconectó. Bueno, voy a grabar, estoy grabando estas clases para poder enviarlas y que quien no haya podido verla completamente la pueda estudiar con detenimiento. Continuando, tenemos el Evangelio de Juan. Haciendo un resumen de la vida de Cristo, Mateo tiene cuidado de escribir los sermones principales que Jesús predicó. Entre ellos tenemos el sermón más largo, que es el sermón del monte, escrito desde el capítulo 5 al capítulo 7 aproximadamente. Hay otros sermones. Según el manual, la idea es que usted pueda tener la Biblia. Me gustaría mucho que ahí donde está, tuviera la Biblia y al menos pudiéramos mirar los títulos para darnos cuenta qué parábolas están escritas en estos evangelios. Entonces, si usted tiene la oportunidad de tomar la Biblia, que es como lo más práctico, porque la idea es mirar en los capítulos en varios capítulos y poder darnos cuenta eh, qué parábolas están allí escritas o qué acontecimientos están allí escritos. Entonces, en Mateo capítulo 10 está lo que es las instrucciones. Bueno, primero las elecciones de los 12 apóstoles e inmediatamente después está la misión de los 12. En esta misión es donde les da las instrucciones precisas de cómo realizarla y cómo tener éxito. En el capítulo 13 está, Mateo capítulo 13 está una de las parábolas más conocidas y es la parábola del sembrado, donde está la parábola y donde inmediatamente después está la explicación de esta parábola. En el capítulo 18 está, bueno, ¿quién es el mayor? La ocasión de caer, la parábola de la oveja perdida, pero, bueno, los dos deudores en sí habla sobre el perdón y sobre todo los dos deudores en la parábola de los dos deudores sobre lo que significa perdonar a los demás. Y del capítulo 24, si vamos al capítulo 24, en adelante, aparecen las señales del fin, la venida del Hijo del Hombre, las parábolas de los talentos, y ya inmediatamente después, bueno, ya viene que del capítulo 26 en adelante, cuando ya es apresado Cristo y es llevado a la cruz. Pero del 24 al 25 están las señales de la segunda venida de Cristo. Eso, a grosso modo, lo que es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos, escrito por Juan Marcos, quien estuvo asociado con los apóstoles. Él no fue apóstol. Juan Marcos no estuvo dentro de los 12 apóstoles, sino estuvo cerca de ellos. Y es mencionado también en los escritos de Pablo, en los escritos de Lucas. Ese evangelio muestra a Jesús como el gran conquistador y el siervo del Señor. Registra muchos milagros y está dirigido a los gentiles. Se diferencia del evangelio escrito por Mateo en que Marcos enfatiza más lo que Jesús hizo que lo que Jesús dijo. En Marcos más habla de las parábolas, es decir, de lo que enseñó, pero en Lucas es donde están registrados más lo que él hizo, sobre todo aquellos grandes milagros. Por ejemplo, en capítulo 4, perdón, Marcos capítulo 4, va usted en la Biblia, Marcos capítulo 4, allí está uno de los acontecimientos y es después de la parábola del, del sembrador que también está allí, vemos en el versículo 35 que Jesús calma la tempestad. Entonces, vamos a ver los hechos o los milagros extraordinarios. En el capítulo 5 está
el endemoniado de Gadareno, cuando Jesús saca a este endemoniado donde estaban los cerdos cerca, que fueron ocupados por este demonio o por esta legión de demonios, y luego los cerdos cayeron por un despeñadero. En el capítulo, bueno, en el mismo capítulo 5, en el versículo 21, está el milagro de la hija de Jairo. Y más adelante la mujer con flujo de sangre. Estos son algunos de los acontecimientos de lo que Jesús hizo, ¿no? Por eso se muestra a Jesucristo como siervo. Vamos entonces ahora a Lucas. Este evangelio muestra a Jesús como el Hijo del Hombre y como el divino Salvador. Lucas relata y muestra la humanidad de Jesús. Relata sobre todo la humanidad, el sufrimiento de Jesús. En el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, vemos que, bueno, algo para tener en cuenta. Lucas fue quien escribió no solo el Evangelio de Lucas, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo vamos a ver más adelante. Y fue escrito para Teófilo. Vemos allí los 3 primeros versículos que fue escrito para Teófilo, y que cuando veamos Hechos vamos a ver que también fue escrito para Teófilo. Uno de los más grandes énfasis de Lucas es que Jesús, aunque es el Cristo, tuvo que sufrir y morir en mano de los pecadores. En Lucas del 20 al 24 están los hechos acontecidos durante la última semana antes de la muerte y resurrección de Cristo. Allí vemos todo lo que él sufrió, es decir, Lucas lo narra, todos los capítulos lo narran, pero todos los evangelios lo narran, pero Lucas es más específico en cuanto al sufrimiento de Cristo. Y el último, el evangelio de Juan, escrito por el amigo más íntimo y personal de Jesús. Juan hace fuerte énfasis en Cristo como el Hijo de Dios, es decir, coigual con el Padre y con el Espíritu Santo. Se dedica a los sucesos de la vida de Cristo y sus palabras durante sus últimos días. Bueno, la pregunta, ¿por qué Juan tomó la responsabilidad de narrar las señales o milagros que se encuentran en su evangelio? En Juan capítulo 20, del 30 al 31 leemos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa fue la responsabilidad de escribir el Evangelio de Juan, porque esas palabras allí escritas, o bueno, todas las palabras escritas en los evangelios, están la verdadera sabiduría para tener vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la provisión de poder que Dios da a los cristianos para que sean fieles representantes de Cristo en el mundo? En Juan 14, del 16 al 18. Aquí es donde está la promesa del Consolador. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Allí, en Juan capítulo 14, 15 y 16, habla sobre la venida del Espíritu Santo, que sería definitivo para el crecimiento de la iglesia. Luego de los 4 evangelios, está el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos empieza refiriéndose al material presentado en los evangelios. En los evangelios dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En Hechos 1:1 leemos que los Hechos narran las obras que el Cristo resucitado y ascendido continuó realizando por el Espíritu Santo derramado sobre los discípulos en el Pentecostés. En Hechos 1:8, que expresa
que vendría el Espíritu, que vino el Espíritu de poder sobre cada uno de sus discípulos. La promesa, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Hechos 1:8 ha sido frecuentemente considerado como el versículo clave del libro de los Hechos. Esto, ellos recibieron el mensaje de salvación por parte de Cristo. En esos primeros capítulos, Cristo estuvo con ellos 40 días hasta que Jesucristo fue que llevado al Padre, cuando ascendió a los cielos. Eh, de todos los apóstoles, Pablo sobresale como el más prominente, como aunque no fue de los discípulos directos de Cristo, ni estuvo con Cristo, Pablo fue uno de los que más permaneció y fue usado para el Señor para escribir muchos libros, no solo el libro de los Hechos, sino muchas epístolas. De los 27 libros que están en el Nuevo Testamento, 21 de ellos son cartas, 13 de esas cartas fueron escritas por Pablo. 13, más de la mitad de las cartas fue escrita por Pablo. Y fueron escritas para satisfacer las necesidades y circunstancias de personas y comunidades reales. Tenemos dentro de esas cartas escritas por Pablo está la carta a los romanos. El tema de Romanos es el Evangelio de Dios. Esta es la gran noticia que Dios, en su infinito amor, ha provisto para los pecadores salvación gratuita y completa. La principal insistencia de Pablo en el libro de Romanos es que la justificación del hombre ante Dios no descansa en la ley de Moisés, sino en la misericordia de Dios. Es un libro bastante doctrinal, pero muy profundo, ¿no? Pero muy fundamental para que nosotros podamos entender lo que es el ser salvos por fe, que es una salvación gratuita y completa. Está las cartas a los Corintios, que está primera y segunda de Corintios. El tema a tratar fue la conducta cristiana, debido a una respuesta a los desórdenes y divisiones que habían en la iglesia. Entonces, imagínense, en un comienzo hubo muchos conflictos en la iglesia, sobre todo doctrinales, y estas cartas fueron escritas para corregir. Pablo presenta defensa del origen y alcance de la autoridad apostólica de su ministerio a través de estas cartas. Está la carta a los Gálatas. El tema es la vindicación del evangelio de gracia de Dios, de toda mezcla de condiciones y requisitos de la ley mosaica que modifican o destruyen su carácter de pura gracia. Igualmente es para confirmar y para manifestar la gracia de Dios y el evitar que fuera mezclada con la ley. Pues fue un tiempo de transición para que el pueblo judío, sobre todo, entendiera que Jesucristo era la confirmación de la ley y que pudiera quedar la ley pues ya cumplida y no se sostuvieran en la ley mosaica, sino ya en Cristo. El libro de Efesios, su idea fundamental es la unidad en la iglesia, la verdad concerniente al cuerpo de Cristo y el caminar respecto a la posición que el creyente ya tiene en Cristo. Bueno, aquí ya, a cada iglesia fue escrita en particular de acuerdo a las necesidades que tenía, pero tiene un mensaje muy profundo para todos nosotros que leemos cada una de estas cartas y pues que va formando en nosotros pues el carácter, ¿no? Aquí habla el libro de Efesios sobre la posición, ¿no? La que Dios o la que Cristo al morir en la cruz ganó por nosotros. La carta a los Filipenses es una carta de amor espiritual a la iglesia. El tema es la experiencia cristiana victoriosa, independiente de las circunstancias externas. Dice que esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Y una de sus frases en esta carta es regocijaos. Os digo otra vez, regocijaos,
estando él entre rejas. La carta a los Colosenses resalta la deidad de Jesucristo y a Jesucristo como cabeza de la iglesia. En esta carta, Pablo da respuesta a dos problemas mayores que son el legalismo y el falso misticismo. Legalismo y falso misticismo que aún en nuestros días se manifiesta en muchos cristianos. Las dos cartas a los de Tesalónica, primera y segunda de Tesalonicenses, en esas cartas Pablo confirma a los nuevos discípulos en las verdades que ya han sido enseñadas y enfatiza la segunda venida de Cristo y da consejos y exhortaciones personales. Esas dos cartas, sobre todo, da pues pistas claras de lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Bueno, esas son las cartas escritas por Pablo. Ahora están las cartas pastorales que también fueron escritas por Pablo, que fueron escritas especialmente a discípulos suyos, ¿no? Desde el primer viaje misionero, Pablo siempre tuvo esos colaboradores y estas cartas las escribió a cada uno de ellos que le estaban ayudando y pues querían causar ese ánimo, esa fortaleza para que las iglesias que ya habían sido establecidas crecieran. Esas cartas fueron escritas en el tiempo comprendido entre el primer encarcelamiento de Pablo y su martirio final bajo el imperio de Nerón allí en Roma. Las dos cartas a Timoteo fueron escritas para ayudarlo en su trabajo con la iglesia en Éfeso. La carta, la carta pastoral a Tito fue escrita a su colaborador del mismo nombre, quien estaba en la isla de Creta. Sobre todo las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, que son las pastorales, primera y segunda. Primera y segunda de Timoteo, las cartas contienen consejos y exhortaciones a Timoteo acerca de su conducta personal, testimonio, y el requisito para administrar sabiamente el ministerio. La carta a Tito contiene consejos y exhortaciones acerca de los deberes y de las doctrinas ministeriales, con un énfasis especial en el mantenimiento de las buenas obras. Es escrito sobre todo para los siervos de Dios. La carta a Filemón narra la conversión de un esclavo fugitivo llamado Onésimo y la enseñanza sobre la rectitud, la hermandad y el amor. Hay siete no, perdón. El séptimo, hay varias epístolas generales. El término generales pues se refiere a que es para diferente público, ¿no? El término generales es una forma de caracterizar las últimas epístolas del Nuevo Testamento, a diferencia de la mayoría de las epístolas de Pablo, que están escritas a iglesias específicas. Casi todos los destinatarios de estas 8 cartas son iglesias en una gran área o a los cristianos en general. Esas epístolas también se llaman judeocristianas y presentan la iglesia como el cuerpo de Cristo integrado por todos los que han nacido de nuevo y en el cual hay durante la presente edad una mezcla de trigo y cizaña y advierten sobre los que no son auténticos cristianos. Son estas epístolas. Está entonces en la epístola de Hebreos, una carta anónima, no se sabe a ciencia cierta quién la escribió. La carta, la carta a los Hebreos ha sido atribuida a Pablo, Bernabé, Lucas, Apolos y entre otros. El tema es Cristo como mediador de un nuevo pacto, demostrándoles que el judaísmo ha llegado a su fin al cumplir Cristo todo el propósito de la ley. Confirma a los judíos cristianos para que no regresen al judaísmo. Es muy importante y es bastante doctrinal esta carta a los Hebreos. Está la carta general escrita por Santiago, el autor Santiago. Bueno, se supone que se trata de Jacobo, hermano del Señor Jesús. El tema es la necesidad de las buenas obras para demostrar una fe viva.
y da algunos ejemplos de conducta cristiana. Es la carta que habla del domar la lengua, el orar por los enfermos, el de no dudar, sino el de pedir sabiduría, no dudando. Tenemos la primera y segunda carta de Pedro, bueno, escritas por el apóstol Pedro, presenta todas las verdades fundamentales sobre la fe cristiana, con especial énfasis en la doctrina de la expiación. Alienta a la iglesia perseguida y predice la apostasía. ¿Qué son los apóstatas? Los que se vuelven atrás, los que no continúan con Cristo. Su mensaje espiritual es la victoria sobre el sufrimiento como fue ejemplificada en la vida del Señor Jesucristo. Tenemos la carta 1, 2 y 3 de Juan, del apóstol Juan. Juan escribe sus dos primeras cartas a la iglesia en general y la tercera carta va destinada a Gallo. Enfatiza el amor de Dios, Padre, y nuestra relación con Él como hijos nacidos de Él. Exhorta también a tener cuidado contra los falsos maestros. Sobre todo, primera de Juan habla acerca del amor. Es el capítulo 4 que habla de que Dios nos amó a nosotros primero y no nosotros primero. Es un capítulo dedicado al amor. Por eso se dice que Juan es el apóstol del amor. Judas, pero no Judas el que se ahorcó, sino el otro Judas, habían dos Judas. Era Judas, el hermano de Santiago. Esta carta es una advertencia a la iglesia contra los maestros inmorales y las herejías alarmantes que estaban poniendo en peligro la fe de los creyentes. Se describe el desarrollo del movimiento apóstata, el abandono definitivo del cristianismo. Y la última carta o libro del Antiguo Testamento es el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan desde la isla de Patmos. Describe el triunfo final de Jesucristo como el completo cumplimiento de la profecía. A Juan se le ordenó en el libro de Apocalipsis, se le ordenó hablar acerca de tres cosas. Uno, las cosas que has visto. Ahí recibe la visión de Patmos. Las cosas que son. Mensaje dirigida a las 7 iglesias. Y las cosas que han de ser después de esta, es decir, lo que va a suceder en los últimos de los tiempos, lo que va a suceder con el último tiempo de la iglesia. Ya en el capítulo 4 al versículo 22 está todo lo que es la profecía, es que pues que hay que leerla con mucho cuidado, ¿no? Habla también de la terminación del tiempo y la venida de la gloria de Dios y su revelación completa. Habla de la gran tribulación, del segundo advenimiento, la condena de aquellos que rechazan a Cristo y la recompensa final para aquellos que le reciben, el cielo y la eternidad con Dios. Bueno, aplicación teoterapia. Aunque este Nuevo Testamento fue instituido oficialmente en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo, fue sin embargo sobre la base de la muerte de Cristo y a través del Espíritu Santo que Dios había estado salvando hombres mucho tiempo antes de la cruz. De allí que el nuevo pacto había estado realmente en efecto todo el tiempo, pero siendo instituido oficialmente en la primera venida de Cristo, y siendo que los últimos 27 libros de la Biblia se refieren a los eventos que proceden y siguen a la muerte y resurrección de Cristo, han sido correctamente llamados el Nuevo Testamento. Pero vimos muy resumido, sobre todo aquí en el Nuevo Testamento, los libros, ¿no?
aquí sí nos enfatizamos más sobre los libros, las cartas, las epístolas, las cartas generales, todo lo que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Mientras que el Antiguo sí lo pudimos ver más de manera cronológica, ¿no? En el Nuevo Testamento sí es como bastante complicado verlo de manera cronológica, como está escrito en la Biblia, porque muchas de las cartas de Pablo fueron escritas en un tiempo eh, cuando él estaba preso. Muchas de los evangelios fueron escritos mucho después. Entonces, todo esto es bastante interesante, ¿no? Y queda como un abrebocas para no quedarnos con esto, sino poder profundizar mucho más de lo que es la historia de la vida. Hay dos aspectos muy importantes para nosotros. Uno es el conocer la doctrina, el poder extraer de allí las enseñanzas, lo práctico para nosotros, nuestro diario vivir, pero también poder interesar por la historia de la Biblia, ¿no? Para ir mucho más allá, para conocer cómo fueron estos hechos, cuál fue el contexto histórico también, pues que no nos faltó, pues hay un contexto histórico, pero a medida que ustedes van avanzando en los cursos de formación van a ir conociendo eso. Por eso mi motivación para que usted pueda comprar una Biblia de estudio que ayuda muchísimo, ¿no? A poder profundizar en aspectos importantes de la Biblia, así como creo que Luz Aide lo compartía anteriormente, datos muy interesantes de Moisés que conoció y realmente es algo fundamental para nosotros conocer todo eso. No sé, me gustaría escuchar a Luz Aide, que es la única que puede hablar, o Carmen, eh, qué aprendió, ¿no? O qué impresiones tiene sobre lo que hemos visto. Por ejemplo, Carmen me escribe muy interesante líder y muy importante para aprender a escudriñar. Así es. No sé, Aide, que concluya con lo que hemos visto. Luz Aide. Hola, líder. Sí, señora. Bueno, no, pues lo que decía inicialmente es cogerle más amor a la palabra de Dios y como poder uno llevarla a la práctica y saber de qué es su manual de vida. Y a veces muchos lo leemos como un libro más o no, simplemente en los devocionales no tomamos como esa importancia de escudriñar y mirar lo que el regalito que Dios tiene para nosotros a diario a través de su palabra y sus bellas promesas. Qué chévere, Luz Aide. Bueno, ya Carmen comentó también por allí. Eh, por lo tanto, entonces, bueno, voy a dedicarme a grabar, a poder eh, esto, adaptarlo para compartirlo con ustedes. Si no lo puedo hacer por esto, por WhatsApp, lo voy a subir entonces a YouTube para que pues, de esa manera puedan ver usted la clase. Yo después le comparto el link a ustedes para que podamos. Bueno, Carmen me dice, el líder, me gustó mucho porque después de mi visita a Tierra Santa puedo entender mejor la Biblia. Bueno, ya están próximos a viajar, se van ahorita el 29, ¿cierto? Vamos a tener a Carmen. Bueno, yo más adelante no sé si estaré con clases con ustedes, pero entonces sí me gustaría mucho que Carmen pudiera compartir con Saide, con Estela, con todos los que están en el CP1 virtual, lo que será su experiencia en Tierra Santa. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque ya se nos acabó el tiempito. Agradecerle igualmente a Carmen, a Saide, el estar allí con nosotros para que le demos gracias a Dios. Padre de los cielos, muchas gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por todo lo que ha sido para nosotros esta mañana, este tiempo, estas horas, donde nosotros entregamos su corazón y hubo disposición en su corazón para que
para que pudiéramos ver cosas interesantes, aspectos importantes en tu palabra, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Quiero bendecir el corazón de tus hijas, bendecir, oh Dios, el corazón de tu hija Andrea, Elena, de Carmen, de Luzaide, de Estela, oh Dios, para que tú les guardes, les cuides, para que tú, oh Dios, les sustentes.